Bueno, a continuación vamos a realizar tres programas que nos están pidiendo. Bien, el primer programa consta de lo siguiente. Vamos a realizar un programa que calcule el área de un triángulo. ¿Vale? Ese va a ser nuestro primer programa. Entonces, lo primero que tenemos que entender es cómo vamos a resolver el problema. Entonces, nosotros podemos decir que el área de un triángulo va a ser igual a la base por la altura, todo esto dividido entre 2. Así es. Entonces es base por altura, todo dividido entre 2. Ok. Una vez obtenido ese dato, vamos a proseguir a realizarlo en nuestra plataforma, que en este caso es el PCInt. Vámonos al PCInt. Nos vamos al PCInt. Y aquí en el PCInt vamos a ponerle nombre al algoritmo. ¿Cómo creen que se va a llamar? Área triángulo, es correcto. Ahí sí se logra ver bien, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ponerle nombre. Se va a llamar área triángulo. Ok. Como ya vamos a ir programando a un nivel más experto, ¿qué le vamos a ir pidiendo al usuario? Le vamos a ir pidiendo que nos vaya proporcionando cada uno de los datos. ¿Qué datos necesitamos para calcular el área? La base y la altura. Así es, esos son los datos que le tenemos que pedir al usuario que nos ingrese, ¿vale? Entonces, ¿cómo le haríamos para que el usuario nos vaya dando la información? Lo primero que tenemos que hacer es, tenemos que escribir en la pantalla, darle la instrucción al usuario y decirle, ingrese la base de su triángulo. ¿Sale? Eso es lo primero que le vamos a pedir, que ingrese la base de su triángulo. Y una vez que el usuario ingresa el dato, lo vamos a leer y lo vamos a llamar base. ¿Sale? Así lo vamos a llamar. Es el dato que nos va a dar, un 5, un 15, un 1000, un 200, no sé. El número que él me dé se va a guardar en eso que llamamos base. Después, ¿qué le vamos a decir al usuario? Que ingrese la altura de su triángulo. ¿Sale? Le vamos a pedir que por favor nos ingrese la altura del triángulo y ese valor lo vamos a guardar o lo vamos a leer en un dato que se va a llamar altura. ¿Vale? Entonces ya tenemos los datos que nos va a proporcionar el usuario, la base y la altura. ¿Qué es lo que hacemos a continuación? A continuación, lo que vamos a hacer es, vamos a calcular el área. Bien, para calcular el área lo haremos de esta manera. Decimos, área va a ser un proceso que se va a calcular multiplicando la base por la altura, dividiéndola entre 2. ¿Sale? Área se calcula de la siguiente manera. Base por altura sobre 2. ¿Vale? Lo siguiente que haremos a continuación es, le vamos a mostrar al usuario su resultado. Entonces, vamos a escribir en la pantalla y vamos a decir, el resultado, o no, el área de su triángulo es 2 puntos y inmediatamente le vamos a mostrar ese resultado. Área, así. Entonces, si hacemos un resumen de este programa, podemos ver cada uno de los pasos descritos, que es, primero, escribimos en la pantalla para que el usuario nos dé el dato de la base. Una vez que el usuario escribe, nosotros obtenemos ese valor y lo vamos a guardar en una variable llamada base.
Posteriormente, le vamos a pedir que ingrese su dato del triángulo. Inmediatamente después, que ingrese la altura. Inmediatamente después esa altura la vamos a guardar en nuestra variable altura. Una vez obtenida la base y la altura, que son los datos que me tiene que dar el usuario, procedemos a hacer el cálculo. Decimos que el área va a ser igual a multiplicar la base por altura y ese resultado dividirlo entre 2. ¿Sale? Esto es importante. Debemos saber utilizar paréntesis. Porque los paréntesis me van a indicar qué es la operación que se va a realizar primero. ¿Vale? Entonces le ponemos paréntesis para indicar que primero se haga la multiplicación y el resultado de esa multiplicación después lo divida. ¿Vale? Hecho eso, ahora después vamos a mostrar el resultado indicándole a través de un mensaje que el área de su triángulo es y escribimos el resultado. Entonces vamos a probar si esta cosa funciona ejecutándola de la siguiente manera. Vamos a suponer que es un triángulo que tiene una base de 100, una altura de 100 y el área es de 5000. ¿Sale? Se multiplica 100 por 100, ¿cuánto es? 10.000 entre 2, 5.000. Ahí está. Entonces podemos observar que nuestra aplicación se ejecuta de manera correcta. A ver, 100 me va a dar el resultado 5000. ¿Vale? Ahora vamos a revisar que funcione o cómo quedó estructurada nuestro diagrama de flujo. Vamos a observar nuestro diagrama de flujo y quedó estructurada de la siguiente manera. ¿Sí? Quedó de esta forma. Tenemos el algoritmo, el nombre del algoritmo, que ingrese un dato, es un dato de salida. Recibimos la base como un dato de entrada, la base que ingrese la altura, un dato de salida. Recibimos nuestra variable de entrada, realizamos un proceso, posteriormente mandamos un mensaje y terminamos el algoritmo. ¿Sale? Bien, vamos a guardar nuestro algoritmo para continuar con el siguiente ejercicio. Le vamos a dar guardar y vamos a guardarlo en donde ya tenemos nuestra carpeta. Lo vamos a llamar área triángulo. Le damos en guardar. Bien, vamos a ver ahora cuál es nuestro siguiente programa. Bien, vamos a continuar con el siguiente programa que nos pide en esta clase. Dice, el siguiente programa es realizar un programa que calcule el promedio de 3 materias. Ok, fíjense, es un programa que tiene que calcular el promedio de 3 materias. ¿Cómo calculamos ese promedio? Entonces, lo primero que tenemos que entender es lo siguiente. Tenemos que plasmar nuestra idea y le vamos a decir que el promedio va a ser igual a primero sumar la calificación 1 más la calificación 2 más la calificación 3. Y si es un promedio lo tengo que dividir entre 3. Así es como se calcula un promedio. Sumas el número de elementos y lo divides entre el número de elementos. ¿Sale? Si en el examen dice calcular el promedio de 4, pues serían 4 calificaciones y se divide entre 4. Así es. Así es como se calcula un promedio. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, una vez que ya tengamos establecido nuestro algoritmo. ¿Y tiene chance o regreso más tarde? Regrese más tarde, por favor. Ok, con permiso. Ok,
Una vez establecido nuestro algoritmo, y ya lo resolvimos, fíjense, lo primero, antes de empezar a programarlo, primero tenemos que ver cómo resolverlo. Si no sé cómo resolverlo, no voy a saber cómo programarlo. Entonces, la primera idea que tenemos que tener aquí cuando hablamos de programación es ver el problema y entender cómo lo resuelvo. Si no sé cómo resolverlo, no voy a poderlo programar, ¿vale? Aquí es entender cómo lo puedo resolver. Y para eso puedo agarrar una libreta y empezar a escribir cómo resolverlo. Ya vimos cómo se calcula un promedio. Ok, como el programa me está pidiendo 3 materias, son 3 calificaciones. ¿Sale? Y lo divido entre 3. ¿Vale? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Una vez que ya realizamos, vamos a ponerle al programa, vamos a irnos a nuestro PCIN. Este lo vamos a cerrar y vamos a abrir uno nuevo. ¿Sale? Y a este programa lo vamos a llamar promedio. Sí. ¿Sale? Lo vamos a llamar promedio. Bien. ¿Qué vamos a necesitar para que el programa funcione? Pues que el usuario me dé las 3 calificaciones, ¿no? Si el usuario no me da las calificaciones, no puedo sacar el promedio. Entonces necesito que el usuario me dé cada una de sus calificaciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a establecer nuestra primera calificación y le vamos a escribir al usuario ingrese su primera calificación. ¿Sale? Y esa calificación que ingrese el usuario la vamos a guardar en una variable que vamos a leer, que la vamos a llamar cal1, calificación 1. ¿Sale? Cal1 o calificación 1. Después le vamos a pedir al usuario que ingrese su segunda calificación y la vamos a leer en una variable que llamaremos cal2, calificación 2. Realizado lo siguiente, volvemos a hacer la misma operación, vamos a escribir en pantalla y le pediríamos que nos ingrese su tercera calificación. Y lo vamos a guardar en una que llamaremos calificación 3. ¿Sale? ¿Qué es lo que sigue? Ya tengo todas las calificaciones, ahora hay que desarrollar el proceso que calcule el promedio. Entonces, decimos que promedio va a ser igual, bueno, así, va a ser igual a calcular, entre paréntesis, la calificación 1 más la calificación 2 más la calificación 3. ¿Sale? Todo esto dividido entre 3. Ok, la voy a llamar prom porque ya existe una palabra reservada llamada promedio. Entonces me marca un error que dice que el identificador no existe. La vamos a llamar prom, nuestra variable. Sí, prom. ¿Vale?
Bien, entonces nuestro promedio va a ser igual a sumar calificación 1 más la calificación 2 más la calificación 3, todo esto dividido entre 3. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta escribir un mensaje que indique el promedio obtenido o su promedio obtenido es. Le damos a escribir y decimos su promedio obtenido es, y por último volvemos a mostrar lo que se calculó en nuestra variable llamada prom, de promedio. ¿Sale? Entonces quedaría nuestro algoritmo establecido de esa manera. Bien, una vez que ya establecimos nuestro algoritmo y que ya realizamos cada uno de sus pasos, vamos a validar que esta información sea válida. Vamos a ver, yo soy buen alumno. No es mi promedio 100. Yo soy buen alumno. ¿Sale? Podemos observar que el programa funciona de manera correcta. ¿Vale? Eso es lo que podemos observar, que nuestro programa funciona de la manera correcta. Bien. Vamos a ver nuevamente el código por si alguien tiene alguna duda. Este es el código, obsérvenlo. ¿Sí? Ingrese la primera calificación y la guardamos en cal 1, ingrese la calificación, la guardamos en cal 2, tercera calificación en cal 3, promedio va a ser igual a sumar primero las calificaciones 1, 2 y 3, dividirlo entre 3 y mostramos el resultado. ¿Vale? Bien, vamos a observar cómo quedaría nuestro diagrama de flujo. ¿Sale? Nuestro diagrama de flujo queda de la siguiente manera. ¿Sale? Así es como queda estructurado, donde inicia, donde termina, cuando se solicita el primer dato, que es un dato de salida, y se ve que es un dato de salida. Después que ingresa la calificación 1, dato de salida, dato de entrada, dato de salida, dato de entrada, proceso, dato de salida y dato de salida, y finaliza nuestro algoritmo. Ok, ya para continuar nos pide un tercer programa y dice, bueno, este era un 3, yo no sé por qué tiene un 4. Era un tercer programa y dice, realizar un programa que convierta de dólares a pesos. ¿Ok? Entonces voy a convertir dólares a pesos, o sea, 5 dólares, ¿cuántos pesos mexicanos son? 200 dólares, ¿cuántos pesos mexicanos son? Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, aquí necesitamos saber dos cosas importantes. Primero, ¿a cuánto está el dólar? ¿No? Primero tenemos que saber cuánto cuesta el dólar. ¿Qué otra cosa tenemos que saber? ¿Cuántos dólares vas a convertir? Una vez cuánto cuesta, a cuánto está, que sería en este caso su precio del dólar. Vamos a ponerle así, precio dólar. ¿Y cuánto? ¿Cuántos dólares? ¿Sale? Esos son los dos datos. El precio del dólar, que puede ser 18.90, 20 pesos con 50 centavos, 21 pesos por tanto. Y después, los dólares. ¿Cuántos dólares? Quiero convertir 10 dólares, quiero
50 dólares, 25 dólares, un centavo de dólar. Vaya, ¿sí me explico? Son los dos datos que necesitamos. Una vez que ya tenemos esos datos, lo que vamos a hacer es, vamos a decir que los pesos mexicanos se calculan sabiendo el precio del dólar multiplicado por, vamos a ponerle aquí cantidad dólar. Y acá la vamos a llamar cantidad dólar igual cantidad dólar. Por ejemplo, ¿cómo calculo cuántos pesos hay? Imagínense que el dólar vale 20 pesos. Serían 20 pesos. ¿Y cuántos dólares quiero calcular? Serían 2 dólares. 20 por 2. ¿Cuánto sería? 40, entonces serían 40 pesos. ¿Sí me explicó? Así de fácil es esto, ¿no? Nada más tenemos que entenderlo para poderlo resolver. ¿Vale? Una vez que ya determinamos qué le vamos a pedir al usuario, el precio del dólar, le vamos a pedir que nos dé cuántos dólares y nosotros vamos a calcular cuántos pesos mexicanos son. ¿Sale? Bien, ya entendiendo el problema, ahora vamos a resolverlo. Nos vamos a nuestro PCI y aquí vamos a crear uno nuevo. Lo vamos a llamar dólar peso, porque vamos a convertir de dólares a pesos. ¿Sale? Lo vamos a convertir de dólares a pesos. Bien, el primer campo que vamos a pedirle al usuario es que vamos a escribir que nos indique el precio del dólar para saber a cuánto amaneció hoy. ¿Sí, no? Y ese valor lo vamos a leer en una variable que llamaremos precio dólar. Así, miren, precio dólar. ¿Sale? Y ahí me va a decir el usuario, no, pues hoy el dólar amaneció a 19 pesos con 50 centavos, ¿no? O amaneció a 20 pesos con 28 centavos. Ahí es donde se va a guardar. ¿Sale? Posteriormente, ahora le vamos a decir que indique la cantidad de dólares a convertir. Vamos a decir escribir, indique la cantidad de dólares a convertir. Y eso lo vamos a leer en una que la vamos a llamar, en una variable que vamos a llamar cantidad dólar. Ahí se va a guardar, ahí me va a poner, quiero convertir 10 dólares, 1000 dólares, 1 millón de dólares, 1 billón de dólares, 1 trillón de dólares, no sé. ¿Sale? Ahí se va a guardar esa cantidad. 1, 2, 3, 4, no sé, los dólares que quiera convertir. Una vez que ya tengo el precio y ya tengo la cantidad, el precio de lo que cuesta el dólar, y ya tengo el número de dólares que quiere convertir, ahora ¿qué nos corresponde hacer? Hacer un proceso que calcule la cantidad de pesos. Entonces podemos decir que pesos va a ser igual al precio del dólar por la cantidad del dólar. ¿Sale? Como se los decía hace un momento, puede que el precio sea 20 y quiero convertir 2 dólares. Sería 20 por 2. Serían 40 pesos. ¿Sale? Una vez establecido el proceso, lo que sigue es mostrar el resultado. Y vamos a escribir en la pantalla indicando que vamos a ponerle aquí el total en pesos es el total en pesos es, y vamos a escribir nuevamente aquí nuestra variable pesos.
¿Vale? Ok, hecho esto, una vez que ya, ya desciframos o ya convertimos, pues vamos a probarlo. Vamos a suponer que el dólar amaneció 20 pesos. Quiero convertir 5 dólares a 20 pesos, serían 100 pesos. Porque 5 por 20 serían 100. ¿Vale? Y ahí está. Nos da, la matemática es exacta, nos da el cálculo exacto. Podemos también decir, bueno, ¿sabes qué? El dólar amaneció a 19.8 pesos. ¿Cuántos dólares quiero convertir? Bueno, quiero convertir 50 dólares. 990 pesos. Es lo que sería la conversión. ¿Sale? Entonces, este programa nos sirve para poder convertir de dólares a pesos. Ahora vamos a ver la estructura de nuestro diagrama de flujo. Y nuestro diagrama de flujo queda de la siguiente manera. El algoritmo que se llama dólar peso, le pedimos a través de un mensaje de entrada, de salida, después obtenemos el valor en una variable de entrada, mensaje de salida, variable de entrada, realizamos un proceso, esto es un mensaje de salida y esto es una variable mostrando resultados como un dato de salida. ¿Vale? Y hasta el momento acabamos de realizar nuestro objetivo.